Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar el capítulo 3, funciones y sus gráficas del libro base. Y en este capítulo nosotros vamos a comprender a qué se refiere cuando hablamos de funciones. En la primera parte de este capítulo nos habla sobre algunas características de las funciones. Y para representar el ejemplo de una función, voy a utilizar el cuadrante 1 del plano cartesiano. Este es el eje de las Y y voy a dibujar ahora el eje de las X. Voy a representar una función de este tipo para mostrar una característica primordial o una característica principal de las funciones. Aquí tengo un punto que le va a corresponder un punto en el eje de las X, por ejemplo, un 2, y a estos puntos o a estos valores se les llama dominio. A este punto en el eje de las X, que es el 2, le va a corresponder un punto en el eje de las Y, por ejemplo, el 5. Y a estos valores le vamos a llamar rangos. Aquí, por ejemplo, el 5, ¿sí?, puede tener otro dominio, por ejemplo, el 12, ¿sí? El 12. Entonces aquí tenemos dos puntos, este y este. Lo que no puede pasar o lo que no se considera una función es cuando un punto del dominio, por ejemplo 2, no puede tener un valor que le corresponde en el eje Y, por ejemplo el 10, ¿sí? Esto no puede pasar, ¿sí?, porque en dado caso de que pasaría, entonces no sería una función. Por lo tanto, lo que sí se tiene que cumplir es que un valor de un rango puede tener dos dominios, en este caso el 2 y el 12. Eso es lo que nos quiere decir en la primera parte de este capítulo y nos pone el ejemplo de las fechas de nacimiento, ¿sí? En las fechas de nacimiento tenemos el ejemplo de Katy y Dan, que nacen en fechas diferentes. Por ejemplo, Katy nace el 20 de junio y Dan el 4 de septiembre. También puede pasar de que Patrick y Poe nazcan el mismo día, que es el 31 de diciembre. Ahí todavía se cumple la relación o la función y es como yo había representado en este caso, en esta gráfica. ¿Cuál no sería una función? No sería una función en este caso donde tenemos en el dominio un valor que le va a corresponder dos valores en el rango. Por ejemplo, Maureen no puede tener dos números telefónicos, ¿sí? Por lo tanto, esto no sería una relación o una función, pero sí puede pasar, en el caso de las fechas de nacimiento, de que dos personas compartan la misma fecha de nacimiento, y esto sí sería una función. Es básicamente lo que nos quiere decir en esta parte. Y aquí, por ejemplo, donde vienen pares ordenados, nosotros ya habíamos visto qué se refiere con pares ordenados, que básicamente son puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí me voy a ir al ejemplo del plano cartesiano, acá, donde aquí, por ejemplo, tenemos un par ordenado. Sería 12, iniciamos primero con el eje de las X, coma, y después el eje de las Y, que en este caso es 5. Aquí tenemos un par ordenado que nos muestra una posición en el plano cartesiano. Entonces, aquí en esta parte, revisando el capítulo, nos habla de conjuntos de pares ordenados. Y
nos muestra qué sería una función y qué no sería una función. En este caso, este sí sería una función y este sí, pero este no sería una función porque aquí tenemos un dominio que es -3, ¿sí? Y -3, que le corresponden dos rangos diferentes y ahí no sería una función. Vamos a ver qué más nos dice. En el caso de la notación de funciones, las funciones se representan de una manera particular, ¿sí? ¿Cómo se representan? Se pueden representar con diferentes letras dependiendo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de costos, puedo representar, ¿sí?, con la letra C. En este caso, lo más popular es con la letra F minúscula y entre paréntesis la letra X. Sería en este caso, ¿sí?, así. Y vamos a ver cómo se lee. Se lee f de x, ¿sí? F de x. Y vamos a ver qué nos dice aquí. Se hace referencia a f de x como el valor de f en el número x. F de x es el número que se obtiene cuando x está dado y se aplica la función f de x. F de x no significa f multiplicando por x, hay que tener mucho cuidado aquí. Por ejemplo, la función dada en el ejemplo 4 se escribe como y es igual a f de x y esto es igual a 2x menos 5. Ahora, vamos a ver entonces a qué se refería aquí en nuestro ejemplo cuando estamos hablando de y. Aquí vamos a tener una función f de x donde a cada, ¿sí?, donde a cada valor de x que nosotros vamos a poner aquí en la ecuación nos va a dar un valor de y, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tenemos esta función que está representada, ¿sí?, de la manera f de x, si nosotros ponemos el valor de 2 en esta función, nos va a dar el valor de y. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra aquí. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado, que esto es lo mismo, voy a acercar más esto, que esto es lo mismo que y. F de x es igual a y, ¿sí? Eso es lo que hemos venido trabajando cuando tratamos de graficar, por ejemplo, en GeoGebra, ¿sí? Pero en las funciones se escribe como f de x es igual a una ecuación. En este caso, f de x es igual a x al cuadrado. Y yo puedo tener mis dominios que están de este lado y sustituir esta x, ¿sí?, estos valores, por ejemplo, 1, menos 1, en esta función para que yo tenga de salida el valor de f de x. En este caso, si yo al 1 lo elevo al cuadrado, tendría el valor de 1, porque 1 elevado al cuadrado es 1. Esto es muy simple, pero voy a hacerlo aquí en la calculadora científica, nada más como para comprobar. Pero mejor voy a hacer el de menos 1, porque ese es más interesante. Voy aquí a anotar menos 1 y lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y me da 1. Entonces aquí, por ejemplo, estos dos dominios, que es 1 y menos 1, comparten un mismo rango, que es 1, ¿sí? Y el otro, por ejemplo, 0, ¿sí? Si evaluamos a x elevado al cuadrado y x es 0, 0 elevado al cuadrado es 0, por lo tanto su salida es 0. Y en el caso de x, que es raíz de 2, también su salida va a ser
2. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir a x como raíz de 2 elevado al cuadrado. Y en este caso voy a hacerlo aquí en mi calculadora científica, pero de manera manual se haría de esta forma: f de x es igual a raíz de 2 elevado al cuadrado. Y cuando tenemos estos dos casos se eliminan, ¿sí? Se elimina la raíz y el cuadrado y nada más nos quedaría 2. ¿Por qué sucede esto? Bueno, también lo podemos representar de esta manera. Miren, aquí tengo raíz de 2, que esta raíz de 2 es como si yo tuviera 2 a la 1 medio, que tiene un exponente 2, y 2, aplicando las leyes de los exponentes, esto multiplica, ¿sí? 1 por 2 sería entonces 2 arriba, y 2 por el denominador del exponente sería 2, y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, aquí 2 tendría exponente 1, pero nosotros sabemos que ese exponente es imaginario, no se anota, ¿sí? Haciendo esto en la calculadora sería, abro un paréntesis, raíz de 2 y me da 2, ¿sí? Ahora voy a hacer esta otra función. Sí, tengo esta otra función donde nos dice que f de x va a estar en función de 1 entre de x. ¿Sí? Voy a borrar lo que anoté de este lado y voy a asignar valores a f de x. En este caso voy a acercar un poco más esto para que se vea. Aquí tengo f de x y voy a evaluar a f de x cuando es menos 2, ¿sí? F de x entonces cuando es menos 2 va a ser igual a 1 entre de menos 2. Y este valor me da que es igual a 1 menos 1 medio o menos 1 medio, ¿sí? Y ya lo tenemos aquí. Aquí ya está representado. Si evalúo a f de x con menos 1, ¿sí? En este caso va a ser igual a 1 entre d menos 1, y esto va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Menos 1, y aquí ya está representado. Y en el caso del 4, pues va a ser f de 4 y es igual a 1 entre de 4, y esto va a ser un cuarto. Vamos a ver otra función aquí. En este caso es la raíz, y vamos a anotar las raíces de los dominios, ¿sí? En este caso, raíz de 0 va a ser 0, raíz de 1 es 1, raíz de 2 es raíz de 2, y en el caso de 4, raíz de 4 es 2, ¿sí? Aquí viene otro ejemplo donde nos dice g de x es igual a 3, y aquí no importa qué valores va a tomar el dominio, porque cualquier valor que va a tomar el dominio, g de x va a ser igual a 3. Quiere decir que y siempre va a ser igual a 3, o f de x siempre va a ser igual a 3. En el caso del plano cartesiano, por ejemplo, tenemos aquí 1, 2 y 3. Este sería el punto 1, 2 y 3. Y aquí, en este 3, sería la manera de representar esta función, ¿sí? Que no importa, fíjense, no importa, puede tomar el valor de 1, 2, 3 aquí en el eje de las x, pero siempre va a ser 3 en el eje de las y, y va a ser una línea recta, ¿sí? A ver, ¿qué más nos dice este capítulo que vamos explorando poco a poco? Nos dice que la función básicamente nosotros la debemos de ver como si fuera una máquina, ¿sí? Como si fuera una máquina que procesa información, donde entra un valor de x, ¿sí? Entra un valor de x y sale un valor de y.
Ahora vamos a ver más ejemplos para evaluar funciones y en este caso nos pide evaluar esta función. F de x es igual a 2x al cuadrado menos 3x. En el caso de f de 3 es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es sustituir este 3 aquí en cada x en 2x al cuadrado menos 3x, como se está haciendo aquí, donde se está evaluando f de 3 de esta función, ¿sí? 3 al cuadrado por 2 es 18 y 3 por 3 es 9, pero aquí tenemos un signo negativo. Se sigue poniendo el signo negativo y 18 menos 9 es 9 positivo. Este sería el resultado de esta función. Y también nos pide que evaluemos f de x más f de 3. Y lo que vamos a hacer aquí en este caso es resolver en f de 3, que ya lo tenemos aquí, que es 9, y sumar f de x. En este caso estamos sumando f de x, que ya lo tenemos aquí, f de x más 9, que ya tenemos el resultado de este lado, y nos da que es 2x al cuadrado, que es aquí ya está, menos 3x más 9, y este sería el resultado. En el otro caso nos pide evaluar f de menos x, y aquí tenemos f de menos x, y vamos a sustituir en lugar de un x positivo, un x negativo, y aquí sí nos va a cambiar el signo, sobre todo del segundo argumento, donde menos x al cuadrado va a ser una x positiva que multiplica 2, menos 3 por menos x es positivo, menos por menos es más y nos da 3x. Otra de las cosas que nos pide hacer es menos de f de x, que lo que básicamente están haciendo aquí es multiplicar esto por menos 1, ¿sí? Lo multiplican por menos 1 o lo multiplican por un signo negativo y nos va a cambiar los signos de nuestra función original, menos 2x más 3x. Después nos pide evaluar f de x más 3, y aquí nosotros lo que vamos a hacer es sustituir x más 3 en lugar de la x, como lo estamos haciendo desde aquí, y es x más 3 elevado al cuadrado por 2 menos 3 por x más 3, y vamos a resolver esto. Aquí por ejemplo 2 por x cuadrada es 2x cuadrada, después 2 por 6x es 12x, después 2 por 9, 18, seguimos con la resta, menos 3x, ¿sí? ¿Que dónde se salió este 3x? De menos 3 por x, y después multiplicamos menos 3 por más 3 y nos da menos 9. Aquí seguimos bajando el 3x, después lo vamos a sumar con su término semejante. En este caso tenemos menos 3x y 12x que sí se pueden sumar, y después tenemos el 9. Entonces 2x cuadrada, no tenemos otra x cuadrada, por lo tanto seguimos poniendo el mismo. Después más 12x menos 3x nos da 9x, y aquí sí podemos hacer la suma de estos números, 18 menos 9 y es 9 positivo, ¿sí? Y esta sería la solución. Y vamos a ver qué más nos dice. Nos dice el ejemplo 6, encontrar los valores de una función en una calculadora. Las calculadoras nos ayudan mucho a sacar los valores de las funciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a utilizar mi calculadora que tengo de este lado, ¿sí? Para resolver en el caso de f de x de 1 entre dx cuando le asigno un valor de 1.234, y voy a hacer eso, ¿sí? Voy a anotar 1 entre d 1.234, 500 entre 616. Voy a convertir esto en decimal, voy a presionar Shift y así, y con esta flechita, ¿sí?
Con esta flechita ya me habrá salido el valor de f de x, que es 0.8103, como lo tengo aquí, pero esto si lo quiero ver en número racional de manera más exacta, ¿sí? Le presiono aquí y ya me da 500 entre 617, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Ahora nos dice aquí cómo utilizar la calculadora para obtener estos datos. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de esa forma para ver cómo se hace de manera manual, aunque ya existen muchos programas como GeoGebra. Pueden descargar la aplicación de GeoGebra e ir practicando sobre cómo realizar funciones, cómo expresar funciones de manera gráfica. Luego viene una cuestión importante, que es la forma implícita de una función y también la forma explícita de una función. Y nosotros lo que habíamos visto en sesiones pasadas era la forma implícita de una función y nosotros le llamábamos ecuaciones, que cuando despejamos la y de la ecuación ya estamos interpretando de manera explícita una función, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos resuelto ecuaciones de este tipo, ¿sí? Asignamos valores a x y después despejamos para y así obteníamos nosotros la solución, ¿sí? Pero si nosotros tenemos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, si despejamos a y, como lo están haciendo aquí, ya estamos expresando de manera explícita la función. Nada más lo que vamos a hacer aquí es, en lugar de y, vamos a poner la f de x, ¿sí? Podemos hacer esto para llegar a esto. Por ejemplo, aquí tenemos y, nos conviene tener a y de este lado porque a y hay que tenerla del lado izquierdo, es igual a 5, ¿sí? Es igual a 5. Y a este 3x, como tiene signo positivo de este lado, lo voy a mandar con negativo para este lado, ¿sí? Voy a poner menos 3x. Y es lo mismo que tengo aquí, ¿sí? Aquí yo puedo expresarlo de manera más bonita, ¿sí? Y es igual a menos 3x más 5. No importa aquí el orden, aquí está. Y lo mismo hacen para el caso de este lado, donde tienen una ecuación y ahora la transforman en una función, y así se transformarían estas ecuaciones, que si nosotros lo hacemos en GeoGebra, vamos a hacerlo en GeoGebra para ver cómo GeoGebra es capaz de graficar de las dos formas, aunque hay que tener cuidado porque GeoGebra por default utiliza o interpreta funciones de forma explícita. Nosotros por ahí vimos en un ejemplo, por ejemplo, en el caso de x es igual a y al cuadrado, donde si nosotros despejábamos y, ¿sí? En este caso, solamente GeoGebra, cuando nosotros graficábamos y es igual a raíz de x, GeoGebra solamente tomaba el valor positivo de la raíz. Entonces vamos a ver en GeoGebra y vamos a graficar 3x más y es igual a 5. Y voy a anotar aquí 3x más y es igual a 5. Y aquí está, ¿sí? Aquí está la ecuación. Ya graficó GeoGebra esta ecuación, pero también nosotros la podemos convertir en una función para que se vea mejor, o para empezar a utilizarla para lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en las ciencias sociales, nosotros queremos en algunas ocasiones interpretar relaciones entre una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, si despejamos y, sería y es igual a menos 3x, aquí la estamos despejando, más 5, y sería lo mismo. Voy a borrar la de arriba para ver que es la misma función. La ecuación se transformó ahora en una función, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir en esta parte. Bueno, ¿qué más nos pide este capítulo? Nos pide determinar si una ecuación es una función, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una ecuación
de este tipo, que es un círculo, ¿sí? Esto es un círculo. Vamos a ver cómo se interpreta esto en GeoGebra. Voy a borrar esta parte y voy a poner aquí x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y esto es un círculo de radio 1, ¿sí? Y vamos a ver si esta ecuación es una función. Aquí hay que tomar en cuenta que no todas las ecuaciones son funciones. No todos comparten la misma característica de que van a ser una función. ¿Por qué? Porque si ven aquí, en este caso, a ver, no puedo poner mi puntero de este lado, pero aquí está con el mouse. Aquí, por ejemplo, si trazo una línea recta, ¿sí? Vertical, aquí de este lado, voy a cruzar dos puntos, este punto y este punto. Y una de las características de las funciones es que el dominio, por ejemplo, punto 5, no puede tener dos valores de y. En este caso está teniendo dos valores de y. Entonces, gráficamente, nosotros podemos establecer de que esto no es una función. Pero ¿cómo lo hacemos de manera con las ecuaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, despejando para y y viendo que cuando nosotros despejamos para y, me voy a acercar un poco más, cuando nosotros despejamos para y de esta ecuación, resulta que hay dos valores, uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 3, ¿sí? Cuando x es igual a menos 3, tenemos que menos 3 al cuadrado es igual a menos 9, y aquí tenemos el signo, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos por menos 9, ¿sí? ¿Cuánto es? Es 9 positivo. Entonces tenemos 1 más 9 positivos, tenemos 10, y tenemos la raíz de 10, que es igual a raíz de 10, o en este caso 3.16, ¿sí? En decimal. Ahora, pero este valor puede tener signo positivo y signo negativo, ¿sí? Por lo tanto, como tiene dos salidas, cuando nosotros sustituimos a x por menos 3, tendría dos rangos, y aquí esto no sería una función, por lo que hemos venido diciendo, que un dominio no puede tener dos salidas, ¿sí? Entonces esto no sería una función, y vamos a ver qué más nos dice si nos muestra de una ecuación que sea una función, como la que vimos del ejemplo menos 3x más 5. Esa ecuación sí era una función. A ver qué más nos dice en esta parte. Y nos pide encontrar el dominio de una función. Por lo regular, las funciones, cuando nosotros establecemos funciones, pueden tomar muchos valores de x, ¿sí? Muchos valores de x, pero en determinadas ocasiones hay funciones que tenemos que estipular su dominio de una función, porque, por ejemplo, nos puede salir un valor dividido entre 0, ¿sí? En este caso, si tenemos, por ejemplo, aquí en g de x, donde x está elevado al cuadrado y después le restamos 4, si yo sustituyo a x por 2 elevado al cuadrado es 4, y 4 menos 4 sería 0, y aquí un número dividido entre 0 es indeterminado, por lo tanto no puede tomar un valor, ¿sí? Ese valor no existiría una salida, por lo tanto es importante establecer el dominio de una función. Y vamos a ver qué nos dice en el caso de encontrar el dominio de esta función. En el caso de la primera función, nos dice que no habría problemas. ¿Por qué? Porque x puede tomar cualquier valor y va a haber una salida en f de x. Por ejemplo, si x toma un valor de 0, 0 al cuadrado, 0, más 5 por 0 es 0, 0 más 0 es 0, y si hay una salida, ¿sí? Cuando x es 0, y o f de x es 0. El detalle está aquí,
¿sí? El detalle está aquí porque aquí X no podría tomar un valor de 2 o menos 2, ¿sí? Si no puede tomar estos valores, nosotros vamos a denotar o vamos a estipular en el caso de esta función, ¿sí? Que su dominio va a ser este. Vamos a abrir un corchete, ¿sí? Y vamos a estipular X, dado que X, ¿sí? No tiene que ser igual a menos 2, coma, ni tampoco X puede ser o no tiene que ser igual a 2. Cerramos el corchete. Así se lee. Voy a volverlo a leer. Para esta función de g de x, que es igual a 3x entre x al cuadrado menos 4, su dominio es tal que x, dado que x no debe ser menos 2 y x no debe ser igual a 2, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si nosotros graficamos esto en GeoGebra. Vamos a hacerlo. Voy a poner y es igual a entre d x cuadrada menos 4. Enter. Aquí está. Aquí está. Aquí está la ecuación. Y miren cómo salió. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando x es igual a 2 o menos 2? ¿Sí? ¿Qué pasaría? No hay un valor determinado para la función, ¿sí? A ver, voy a tratar de aproximarme a menos 2 para ver qué sucede, o a 2, que es lo mismo, ¿sí? Voy a tratar de aproximarme a esos valores que no corresponden a esta función. En este caso, por ejemplo, si me acerco con el 1.99, voy a poner aquí 1.99, 3 nueves al cuadrado menos 4, y esto lo voy a dividir 3, voy a abrir un paréntesis aquí, 3 por x, que en este caso x sería 1.99 entre la respuesta, que ya la tengo grabada, y me da que es 1499 para el caso de el valor de y, ¿sí? Menos 1499. ¿Y dónde estaría este valor? Bueno, este valor estaría muy hacia abajo, ¿verdad? Estaría muy hacia abajo. Necesito alejarme más para ver el valor que le corresponde a esta y o a esta f de x. Y algo curioso pasa, que en este punto no va a haber un valor que le va a corresponder a y, ¿sí? Es curioso, pero pasa de que si nosotros aumentamos en 2.1 o en 2.001, ¿sí? Valores ya alejados del 2 hacia arriba, le va a corresponder una y, ¿sí? Va a formar parte de la función el valor, pero el caso es que en el 2 no va a corresponder un valor, y es que estas dos líneas no se van a tocar, no se tocan, se van al infinito y nunca se van a tocar. Es lo que nos dice aquí. Miren, esta línea va hacia abajo, cada vez se acerca al 2, cada vez más se acerca al 2, pero nunca lo va a tocar, nunca lo toca. Y en el momento en que nosotros vamos a estipular un 2.01, por ejemplo, voy a estipular un
un 2, ¿sí? Un 2.001 y lo elevo al cuadrado menos 4, ¿sí? Después voy a multiplicar 3 por 2.001 y lo divido entre la respuesta. Me va a salir 1500 positivo, ¿sí? 1500 positivo. Cambia ahora el valor hacia arriba, ¿sí? ¿Sí lo vieron que cuando nosotros sustituimos 1.999, ¿sí? Nos salió que un valor negativo hacia abajo, ¿sí? Porque le va a corresponder una Y, está muy hacia abajo. Después, si yo aumento un poco hacia el 2, hacia la derecha, ahora me va a salir un Y positivo, ¿sí? Ya vieron cómo se comporta esta ecuación, muy peculiar. Y eso, por eso es importante estipular que el dominio de esta función serían todos los valores, ¿sí? Todos los valores de X, todos los valores reales de X, ¿sí? Excepto por menos 2 y 2, que ahí no lo va a tocar. No va a haber un número de Y. Muy interesante. Ahora vamos a ver qué más nos dice el libro. Ahora viene la función de h en función de t, y t nos dice, en este caso, no puede tomar valores menores o iguales a 4/3. Ustedes lo que pueden hacer es graficar esta ecuación en GeoGebra y ver gráficamente por qué t no puede tomar estos valores, ¿sí? No puede tomar valores que estén por arriba de 4/3, ¿sí? En este caso sería 1.33, ¿sí? 4 entre de 3 sería 1.33, 1.40, ¿sí? 1.40 ya no sería parte de la función. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo, aquí voy a poner 1.40 por 3, ¿sí? Estoy realizando esta ecuación, me da 21 entre de 5, después tengo que restar 4 menos la respuesta que ya quedó grabada y voy a obtener una raíz de la respuesta. Si se dan cuenta, la respuesta ¿qué era? ¿O qué es? La respuesta es negativo. Y para el caso de los números reales, las raíces negativas no existen, ¿sí? En el caso de los números complejos sí, pero eso es otro tema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no podría haber un valor de salida en la función h de t, ¿sí? O en la función h en función de t. Bueno, vamos a ver cómo se ve esta función en GeoGebra, ¿sí? Es muy divertido ver cómo se comportan las funciones gráficamente. Esto es igual a raíz de 4 menos 3x. Voy a utilizar x y no t, porque en el caso de GeoGebra nada más me está aceptando 3 variables, ¿sí? X, Y y Z. Enter. Y aquí está, ¿sí? Aquí está esta función. Así se ve. Entonces, aquí, vamos a ver aquí que en el caso de 1.3, valores menores a 1.3 o 4/3, le va a corresponder un valor de X. Así, por ejemplo, cuando sustituimos 1.2, le va a corresponder un valor de Y. Pero si nosotros sustituimos un valor, por ejemplo, 1.6, ya no va a haber un valor de Y, ¿sí? Así que todos los valores de X, a partir de aquí hacia abajo, incluso números negativos, siempre va a haber una salida de Y, en este caso, ¿sí? Podemos ir jugando con las ecuaciones para ver cómo se ven de manera gráfica. Por lo tanto, el dominio va a ser
de esta forma. En la función h es tal que t dado t tiene que ser menor o igual a 4/3, ¿sí? O menor o igual a 1.333333 y así, ¿verdad? O en forma de intervalo, ¿sí? Lo vamos a representar valores que van desde menos infinito, coma, hasta 4 entre de 3 y lo vamos a interpretar con un corchete. Otra de las cosas importantes que nos menciona aquí es que nosotros podemos hacer operaciones con las funciones, ¿sí? Así como nosotros hacíamos operaciones con las ecuaciones, también podemos hacer operaciones con las funciones. Y nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Y aquí, en este caso, nos muestra dos funciones. Esta función de que es f de x es igual a x al cuadrado más 9 y g de x que es igual a 3x más 5. Entonces, si nosotros sumamos estas ecuaciones, aquí la estamos sumando, x cuadrada más 9, ¿sí? Más esto, y resolvemos, ¿sí? X cuadrada más 3x y más 9 más 5 es 14. Y aquí estamos sumando la ecuación. Por lo tanto, la nueva función sería esta. De dos funciones, cuando las sumamos, obtenemos otra función, ¿sí? Y de manera similar también podemos multiplicar funciones. Podemos multiplicar esta función por esta función, y como la tenemos aquí, y aquí sería x cuadrada por 3x es 3x al cubo, ¿sí? Más x cuadrada por 5 es 5x al cuadrado, más 9 por 3x es igual a 27, más 9 por 5 es igual a 45. Y aquí tenemos otra función. Y aquí nos dice que a esta nueva función se llama función producto de f de x. Bueno, y aquí vienen unas definiciones o la forma de expresar las sumas y las diferencias de ecuaciones, ¿sí? De manera formal.